Desde el siglo VIII al VI a.C., una civilización, Tarteso, que ocupa el suroeste de la península ibérica, atrae por su riqueza a los pueblos navegantes del Mediterráneo oriental. Los mercaderes fenicios y griegos propagan por el mundo la calidad del bronce tartesio, la valía de su plata, el fulgor de su oro. El brillo de los metales de Tarteso resplandece en el Mediterráneo y los poetas y cronistas helenos alientan el encantamiento. Hablan de Argantonio, del esplendor que alcanzó bajo su potestad el reino. La literatura clásica registra la memoria de Tarteso y la hechiza con su lenguaje mítico. La fantasía se desborda, invadiendo los dominios de la historia, y la ficción se abigarra con la verdad en las letras de los manuscritos. Los ecos de Tarteso resuenan en los mundos de los sueños. Y ahora volvemos a hablar de literatura, y hoy de este libro que sostengo entre mis manos, Goliat y el origen de Tartesos, un libro que pretende desmontar algunos mitos históricos que han trascendido hasta nuestros días. Para ello nos visita hoy su autor, Gabriel Santana. Gabriel Santana, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias, Enigma, por esta oportunidad que tengo de presentar aquí el libro. Y muy bien, aquí viajando por la tierra de Asturias. Gabriel, yo creo que debemos empezar la historia por el principio y atendiendo un poquito al título de tu obra, ¿quiénes eran los tartesos? Bueno, pues los tartesos aparecen por primera vez gracias a un jesuita en 1580 que se llamaba Pineda. Pero sobre los tartesos hay dos ramas. Está lo que es la mitología, la leyenda, y los que afirman que existen en el sur peninsular. Ya depende del arqueólogo a quien le pregunte, porque, por ejemplo, los arqueólogos de Málaga dicen que no existe, que es leyenda, y los arqueólogos de Sevilla y de Huelva dicen que existen. Y tengo varios amigos que están investigando el tema de Tarteso. Y Gabriel, para ti, que tanto has viajado, que tanto has investigado el tema, a título personal, ¿qué crees? ¿Que hablamos de un mito o hablamos de una realidad? ¿Realmente existieron los tartesos? Buena pregunta. Yo creo que puede ser las dos cosas, el mito y la realidad. El mito porque yo creo que son los descendientes de la vida. Pero a diferencia de como defienden muchos autores de Huelva que se quedaron allí, que Tarteso se quedó allí, en lo que es el Golfo de Cádiz, yo creo más que vienen de las tierras de Canaán, vienen de aquella tierra de los gigantes, y que pertenecieron a los pueblos del mar. De ahí el nombre de Goliat y el ejército de Goliat. Y que son descendientes de la Atlántida, que se hunde la Atlántida y que el conocimiento y este pueblo mítico resurge como los terrestres en las tierras de Canaán y se unen a unos gigantes. Y en cambio, ¿por qué? Porque a día de hoy la arqueología no sabe si son autóctonos de la zona que se unieron después de la caída del bronce del Argar o que vienen de la tierra del Levante, lo que llaman el Levante, la media luna, y lo que se llama Canaán. Si tuviéramos que tomarnos la Biblia como un libro histórico en ciertos pasajes, en uno de ellos encontramos una historia que nos cuenta cómo el rey Salomón recibía ciertas riquezas de una ciudad llamada Tarsis. De hecho, el maestro de Aristóteles ya la mencionó en alguna ocasión. Y hay personas que incluso la vinculan con la Atlántida. Y yo te pregunto, Gabriel, ¿qué enlace hay entre estas dos culturas? Pues la Atlántida a día de hoy no se sabe si existe, ¿vale? Las últimas investigaciones que se están realizando tanto en Sanlúcar de Barrameda como en Huelva, llevadas a cabo por personas que no puedo nombrar porque es secreto de sumario, han encontrado edificaciones en el agua que te hablo en el Golfo de Cádiz. Lo que ocurre con la Atlántida, que estos señores o estos investigadores
creen que la Atlántida solamente es la parte de lo que es el Golfo de Cádiz. Y yo digo que es todo el Atlántico. ¿Y qué relación tiene con Tartesos? Bueno, pues la relación que tienen con Tartesos, como he dicho anteriormente, es que Tartesos vuelve a su lugar de origen, vuelve a España, a la península ibérica, en este caso al sur peninsular, porque Tartesos provenía de Tarsis, una antigua ciudad que se encontraría ahora mismo, lo que sería Tiro, en el Líbano. ¿Por qué? Porque según cuento en el libro, y es un poco lioso para el oyente ahora mismo, ahí meto a Tubal-Caín y meto a los descendientes de Cam. Noé tiene descendencia en la tabla de Noé, que se llama Generaciones de Noé, que es Cam. Y de Cam provienen unos gigantes que se instalan en la zona de Tarsis, lo que es Tarsis, que es donde están los Terresh. Y los Terresh son los tartesos, ¿vale? Porque Tarsis significaba Batarsi, hija de Tarsis, lo que la madre de Tiro. Y esos tartesos conocían ya, yo tengo la certeza de que conocían que aquí en el sur de España había metales, como las minas de Narcoya, Río Tinto, y escaparon de allí, de la tierra de Israel, por culpa de los israelitas y porque se acababan los metales. Y hicieron la flota del ejército de Goliat y conquistaron todo lo que es el Mediterráneo y Europa, y llegaron hasta aquí y buscaron su pasado. Ellos sabían que provenían de la Atlántida, del continente hundido, hace 9.000 años. Y esa es la razón por la que yo tengo certeza que buscan sus orígenes. Y por eso se van a la parte de Sevilla, Huelva, Cádiz, a una parte de la Atlántida. Que yo no digo que la capital de la Atlántida está ahí. Un escritor, un amigo mío, que está descubriendo que él dice que Huelva es la capital de la Atlántida. Yo ni lo desmiento ni lo afirmo. Tengo mi teoría, pero que fueron tartesos que ya sabían que eran descendientes de la Atlántida, sí, y por eso llegaron. Y esa es la unión entre Tartesos y la Atlántida, a través de los gigantes, vamos. ¿Y qué puedes decirnos, Gabriel, al respecto de las columnas de Hércules? Recordemos que no son pocas las personas que apuntan que en esa zona, hoy conocida como el Estrecho de Gibraltar, reposaba la ciudad de la Atlántida. Gran debate, porque aquí yo es que no soy experto en la Atlántida. Yo me sé la Atlántida porque me encanta y mi segundo libro va de ello, pero no soy tan experto. Lo que pasa es que hay muchos autores que, claro, Platón decía que más allá de la columna de Hércules, pero es que hay autores de Huelva que afirman que la columna de Hércules no es el Estrecho de Gibraltar, que las columnas de Hércules están en Huelva. Ese es mi gran amigo Fernando Fernández. Afirma que están en Huelva. Entonces, otros autores que son los montes Calpe y el monte que está enfrente, no me acuerdo su nombre. Pero yo también creo que sea en Huelva, sea en el Estrecho de Gibraltar o sea en Mauritania, por supuesto que la Atlántida estaba en el Atlántico. No me cabe la menor duda. Y ahí las columnas de Hércules. También todo el sur peninsular tenemos la zona de Gadeiro, que es donde Hércules realiza su 10º trabajo, porque le roba el ganado a Gadeiro. Gadeiro es uno de los dioses de la Atlántida. No podemos olvidar que Gadeiro es también dios de la Atlántida y rey mitológico de Tartesos. Es que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la descendencia de los reyes tartésicos empieza por la mitología griega que le da Platón a Gadeiro. Y después ya empieza hasta que llega Argantonio, ¿no? Que Argantonio sí es registro histórico con los focenses, en 650 a.C. Pero las columnas de Hércules, como pueden ser por la zona del Estrecho de Gibraltar, no tengo la menor duda. Es más, yo soy un investigador de campo, yo viajo, por los oyentes que lo sepan, yo no meto en YouTube, sino viajo por el mundo en busca del misterio, es decir, yo voy al sitio. Entonces yo investigué una zona muy poco conocida, hablando del tema de Hércules, en el Estrecho de Gibraltar, en Mosura. Eso está, la ciudad esta de Sheshogwen, en el centro en el Monte Atlas, al lado. La gente lo conoce del sur, es muy turístico. Y allí se encuentra Mosura, que es un sitio arqueológicamente olvidado, pero que tiene muchísimo misterio. Y ahí cuenta la leyenda que Hércules ahogó con sus manos al gigante Arneo.
Y hay tanto mito, el jardín de las Hespérides, Atlas, Gades, Hades, todo está relacionado en el estrecho de Gibraltar. Tienen mucho. Entonces, no me extraña que allí, entre mitología, fantasía y verdad, estuviera un continente con todo su reclamo de dioses, de seres gigantes que yo afirmo y reafirmo y me moriré con ellos. Y en mi segundo libro busco las 7 Atlántidas, no solo unas 7. Y que los tartesos son gérmenes de esos gigantes que existieron y verídicamente están y que existen de verdad. Esto puede sonar un poquito a broma o a chiste lo que vamos a contar o lo que voy a relatar a continuación, pero esto es cierto. De hecho, el Papa Benedicto XVI así lo plasmó en uno de sus libros, y es que contaba que los Reyes Magos no tan solo eran de Andalucía, sino que además provenían de esta recóndita Tarsis. Sí, eso es lo que hemos hablado antes, de la región de allí, de lo que es Tiro ahora mismo. Si vamos al Líbano, en el Líbano está Tiro. Y allí, como dije anteriormente, estaba Tiras o Tarsis, que al hebreo se unidaba Tarsis, a Tarsis, hija de Tarsis, es decir, Tiro, la actual Tiro. Y se establecieron los Teresh, que son los hijos de Jafet, según la mitología bíblica de las tablas de Noé. Y que tiene un nexo de unión con los fenicios. ¿Por qué? ¿Por qué después llegan los fenicios provenientes de allí? Porque los fenicios son cananeos, son descendientes de los tartesos. Por eso primero llegan los tartesos, ayudados por el ejército de Goliat, y después llegan los fenicios. Y llegaron los fenicios, sabían dónde tenían que llegar, porque ya conocían la zona. Y por eso describe este papa lo que llegaron de allí. Es que son muchas cosas. Tenemos también, por otro lado, los ritos funerarios, el ajuar, introdujeron el vino, la vid, todo lo que estaba allí lo introdujeron, vinieron con tartesos. Bueno, vinieron también con la cultura del Argar, pero también la cultura del Argar provenía de allí, vamos. Me puedo llevar una noche hablando contigo de eso. Bajo el título de Goliat, de origen de tartesos, se abarcan muchísimos temas, no solo el que se plasma en el título principal. Y uno de estos nos relata la historia del diluvio. Pero yo te pregunto, Gabriel, aunque ya sé la respuesta, ¿hubieron más diluvios aparte del que se nos menciona en el Génesis? Ese es mi tema del segundo libro, pero te puedo adelantar de que en el primer capítulo de mi libro, yo no soy experto, yo lo que no soy experto lo digo, en geomorfología. Hubieron muchos cambios en las costas, sobre todo la que yo estudié en la andaluza, pero sí a nivel planetario, sí hubo un gran diluvio. Y ahora te cuento por qué. Pero a la respuesta de hubo más, sí, hubo un cambio climático que ocurrió en la época que Platón habla, en el 9000. Es decir, hace 12.000 años, ¿vale? Entonces, ahí cayó un meteorito, o hay un gran evento, los científicos no se ponen de acuerdo, pero sí hubo algo. Yo afirmo que cayó el meteorito que se llama meteorito Clovis, y que termina con toda la civilización Clovis. Este evento se llaman los eventos Heinrich, según los científicos, y hace que el nivel de las aguas aumentara. El nivel de las aguas, hace 12.000 años, antes del diluvio, estaba a 120 metros por debajo de la costa actual. Eso quiere decir que teníamos 14 kilómetros de costa. De ahí las legendarias ciudades que se han hundido, con ellas la Atlántida. Entonces, en el 11.700 existe, científicamente hablando, un cambio climático debido a un meteorito. No podemos olvidar que en el Polo Norte había espesores de 3.000 metros, había millones de metros cúbicos de agua, que cuando impactó el meteorito cambió la salinidad, produciendo inviernos nucleares, produciendo el gran diluvio, que se registran en todas las culturas, del mundo, vamos. Tenemos registro del diluvio en todas las culturas. Yo ahora mismo no me voy a poner cultura por cultura, pero yo, por ejemplo, estuve en Mesoamérica, ya te cuento, para mi segundo libro, y allí también cuentan el diluvio con la diosa Tlaloc. Y cuadra perfectamente con la
con la descripción de Platón. Sí, con la descripción de Platón. Te puedo adelantar ya que me comentaron, un investigador de San Lucas de Barrameda, que me contó hace 2 semanas, tomando un café con él, cómo se desbordaba los ríos de Huelva, el Guadalquivir y todo lo que produjo también ese gran diluvio, ¿no? Y también tenemos ahí, no podemos olvidarnos, el diluvio que está en todas las culturas, lo tenemos en todas las culturas. Y todas tienen casi un arca, otros se convierten en un pez. La cultura Mazda de Irán hace una cueva, ahora Mazda hace una cueva. En fin, son muchas coincidencias de un mismo evento, Jorge, por decirte los grandes modos. Y que ahí está Noel, nuestro Noel bíblico, Ziuzudra, que es el mismo en sumerio, Atrahasis en acadio, Outapashín en babilonio. Y todos cuentan, porque Jorge, yo no me baso solo en la Biblia. Yo me basé en un libro que se llama Cuando los dioses se hicieron de hombres, donde están las tablillas sumerias. Y las tablillas sumerias, ese libro es muy bueno para todo el que le encante, donde están traducidas las 241 tablillas que se encontraron en el templo en el templo acadio de Nabucodonosor. Allí, pues, cuentan todo este relato, cuentan el Gilgamesh, la epopeya Gilgamesh, cuentan Enoch, cuentan los relatos antes de la Biblia. Entonces, conocemos el Noé de la Biblia y el diluvio del Noé de la Biblia, pero también conocemos otros relatos mucho más antiguos en el cual se basa la Biblia, que hablan de un diluvio. Y no me quiero extender mucho, Jorge, porque te podría, como digo antes, 1000 historias que confirman ese diluvio. Lo que estaba diciendo de Badajoz. Pues en el Museo de Badajoz tenemos la Estela de la Pimienta, en la planta número 2. Hay allí James Cameron, con el resurgir de la Atlántida, se medio inventó que aquellos círculos era la Atlántida. Y yo, con una gran amiga mía, me di cuenta de que algo caía del cielo. Es que se ve perfectamente. Entonces, los arqueólogos dicen que esto es un espejo. Yo ahí no veo espejo. Yo lo que veo ahí es como si un objeto está cayendo. ¿Está cayendo sobre la representación de la Atlántida? Pues no lo sé, pero yo vi la representación. Si hablamos de la representación de la Atlántida, pues el fin de la civilización, el fin, y coincide con el cometa Clovis, con el calendario de Dendera, que en el 8000, 9000 más o menos, hay un gran diluvio y poco más. Entonces, para resumirte, tenemos ciencia y mito, ahí se dan la mano. Hace 12.000 años pasó algo, y fue el paso del Pleistoceno al Holoceno, y al nivel actual del agua, aunque ha subido y bajado un poquillo, pero este nivel que tenemos de las aguas fue producto de aquel impacto. Para documentar tu libro has viajado por muchísimos lugares del mundo y muestras fotografías de construcciones que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque tienen detalles tan precisos que con las herramientas de la época quizá no pudieran haberse hecho. Yo te pregunto, ¿crees que, valga la redundancia, estas construcciones estaban hechas por la mano del hombre? Pues yo tengo sale en mi primer libro que hay un conocimiento, hay unos dioses, unos seres que le dan el conocimiento a la humanidad. Esos dioses siempre tienen la misma actuación. Te vas a Centroamérica, te vas a Perú, te vas a Egipto, que viajo mucho, te vas a... ¿Dónde te digo? Pues yo he estado en la Polinesia, también en la misma Polinesia, yo he estado en la isla de Pascua. Se me escapan ahora mismo lugares, pero digo la misma conclusión. Allí hablan de un conocimiento que unos dioses le dieron, la misma construcción y la misma técnica de construcción. Tú te vas al Perú, a Machu Picchu, te vas a Cusco y ves las mismas construcciones. Te vas a Pumapunku, 15.000, 17.000 años, matemáticas perfectas. Te vas a Centroamérica y los mayas, la cultura mexica, que la cultura mexica es la que se instala en Teotihuacán, pero no podemos olvidar que Teotihuacán, la ciudad de los dioses, cuando llegaron los mexicas, que son los aztecas, de ahí viene el vocablo México, ahí me contó el guía que cuando llegaron los mexicas, Teotihuacán ya existía. Es decir, nadie sabe datar Teotihuacán, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna,
Y si te vas a Egipto, tenemos el mismo problema. Nadie data Egipto, nadie data las pirámides. Es un artículo que está en la propiedad intelectual, que ya está a la luz, sobre una teoría que tengo sobre las pirámides. Y cuadran perfectamente. La misma base de la pirámide del Sol es la base que la pirámide de Keops. Están orientadas a Orión y no se sabe quién la construyó. Entonces, volviendo a lo que me has preguntado antes, muchas culturas hablan de los Akayub, de los Shensu-Or, que están en mi libro, del mito de Oannes. Es decir, que unos seres le dieron el conocimiento a la humanidad hace 9.000 años, cuando el hombre se encontraba en el epipaleolítico, que el epipaleolítico es la evolución que hay entre el paleolítico superior y el neolítico, donde el hombre pasa de estar en las cavernas a ser sedentario, a hacerse labores, y donde me baso principalmente son en las tablillas sumerias, en el Atrahasis babilonio, hablan de que los dioses le dieron el conocimiento a la humanidad, que le ayudaron. Pero es que te vas a México y según el hombre barbudo, que Xacoal, Viracocha para los incas, que Xacoal para los aztecas y mayas, que bajaron del cielo de conocimiento. Porque ¿de dónde viene el conocimiento matemático de los mayas? ¿De dónde viene el conocimiento de la Gran Pirámide? Ahí hablamos ya de Infotec, de los Shensu-Or. Y una cosa muy importante que yo quiero que escuchen los lectores, que cuando la arqueología me dice, es que la pirámide de Keops, es que no hay datos, es que yo tengo dos datos que me vuelven loco, por decirlo de alguna manera. Existió un egipcio predinástico, no sé si tú lo conoces, Jorge, se llama, que está en el Museo de Turín, en el cual estuve, que se llama la Estela de Turín, el papiro de Turín, perdona, donde habla de unos dioses predinásticos en jeroglífico, en la lengua de Sinué, que es la que yo estudié, yo soy experto en jeroglífico, y en la lengua de Sinué habla de que existían unos dioses hace 30.000 años, hasta el primer rey faraón de la dinastía 1, que es Nemes. Ahí existieron los Shensu-Or, y está escrito. Es más, os adelanto, y esto nadie lo sabe, que los Shensu-Or existen en jeroglífico, y lo he buscado en el templo de Tfu, en este último viaje que tuve. Pero eso no es que sí, que existieron unos reyes predinásticos que vivían 1000 años antes de los mismos faraones, pero no queda la cosa ahí, Jorge, porque existe el Prima de Bunduel, el KW 444, en el Museo Asmopolitan de Oxford, donde habla también que antes del diluvio, eso está en mi libro, existieron unos dioses sumerios. Tengo los nombres aquí, eso fue una investigación muy en el Museo Británico, una ayuda de un inglés, y hablan de eso, de unos dioses antes del diluvio. Pero es que te va a la Biblia, tenemos los patriarcas, hasta Noel. Es decir, que en cultura nos están hablando de que existieron unos dioses anterior al hombre. Y ya si nos vamos a México, la quinta humanidad, el mito griego de las edades del hombre. Entonces, coges todo y, como he dicho antes, hay dos pruebas verídicas, arqueológicas: el Prima de Bunduel y el papiro de Turín. Y otras que ahora mismo hay por ahí también, que ahora mismo no me acuerdo, que hablan de dioses que existieron con esos años. Y además están en los templos escritos. Pero la arqueología dice que eso era como imaginación del que lo escribió. Yo creo que no. Porque no creo que en esa época, con las necesidades que habían, se pusieran a fantasear en una hoguera. Pero Gabriel, en el título de tu obra también figura otro nombre, el de Goliat. Recordemos que este era un gigante filisteo que luchó contra David. Bien, no vamos a adelantar mucho más, pero yo te pregunto, Gabriel, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Pudo existir realmente un gigante llamado Goliat? Mira, Leo, si partimos de la Biblia como libro histórico, no es un libro histórico, no nos podemos fiar de la Biblia. Lo que sí te puedo decir que existen textos como en los textos de Ur, que hablan de gigantes Canaán, es decir, que hablan de gigantes. Tenemos también el Ormasticón de Amenhotep, tenemos la Estela de Atribi, el himno el papiro Harry, los textos de Medina Habu, donde habla de los Shardana, de aquellos gigantes. Tenemos las cartas de Amarna. Tenemos varias cosas arqueológicas que hablan de posibles gigantes en Canaán. Es cierto que allí en las tierras de Canaán existían muchos gigantes, razas de gigantes.
tenemos los sonsorreos, los refaín, que os explicaré ahora, y muchos que se me escapan ahora que están en el libro. Entonces, y los Sardana, por supuesto. Goliat podría ser un gigante que hubo allí en esa tierra. Es más, la Biblia habla que Goliat tenía hermanos, y eran 6 hermanos. Goliat eran 6 hermanos, y uno tenían 6 dedos, como muchos mitos de los gigantes en Norteamérica y en Sudamérica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si nos vamos a las pruebas arqueológicas de gigantes, sí las hay. Hombre, huesos no, porque yo creo que hay una mano negra que se lo lleva, como pasa con todo esto. Pero sí hay textos, como el texto de Ur en cobre, que habla de que Canaán era tierra de gigantes. Entonces Goliat yo creo que existió. Es más, te voy a leer una cosa de mi libro, está en la página 244, ¿vale? Leo literalmente, textualmente, ¿verdad? Podría empezar con aquel famoso titular, un titular de agosto de 2015, que afirmaba que se había encontrado la ciudad del gigante Goliat. Pero prefiero poner otro tipo de prueba arqueológica. Es decir, yo encontré una excavación en Ascalon, en una noticia, que se afirmaba que se había encontrado la ciudad del gigante Goliat. Y una cosa que encontré, ahí tenemos una prueba, ¿no? Lo que pasa es que los arqueólogos lo que encontraron una puerta gigante y dijeron que eso debido a la grandiosidad del imperio. Nunca van a afirmar que existieron los gigantes, vamos. Pero hay otro dato, porque lo que es Amán, la capital de Jordania, yo estuve en el museo de Amán, yo hablo árabe también, y estoy hablando allí con un arqueólogo y me comentó que existió una cama y existe en la Biblia, del gigante Gad, que son las tierras de Gad, donde la cama medía casi 4 metros y existió en el museo de Amán hasta que la retiraron. Y eso es verídico, y existe en la Biblia, se habla por codo. Ahí tenemos también prueba. Entonces, Goliat podría ser tranquilamente un filisteo. En mi libro, para enlazar una cosa con la otra, hablo de que los filisteos eran posibles gigantes. ¿Por qué? Porque el origen de los filisteos, llamados Peleset por los pueblos del mar, no se sabe, Jorge. Cualquier investigador del tema te dice, los filisteos se asentaron en el sur de Palestina, lo que es Palestina ahora, vamos. Pero ¿de dónde vienen? Nadie sabe de dónde vienen los filisteos. Y traían una cosa consigo, que era el hierro. Era el único pueblo que conocían el hierro. Entonces, brevemente te digo que para mí vienen de las tierras de Nod, del Mar Rojo, en el templo de se dice, y que los filisteos son los Mesniu, los hombres de hierro. Es decir, son descendientes de aquellos dioses que trajeron el hierro a las tierras de Canaán y que se instalaron en Canaán y que eran descendientes de Tubal-Caín. Y ahí te lo dejo, porque es un poco complicadillo de explicar, pero de encima de cuentas, yo creo que los filisteos eran tan gigantes que se mezclaron en las tierras y, ojo, son los únicos conocedores del hierro como arma. Incluso en la Biblia se habla de que los israelitas le pedían que le ayudaran con sus armas. Gabriel, para ir llegando al final de nuestra conversación de hoy, ¿qué herencia nos han dejado los tartesos? ¿Qué hemos heredado, si es que existieron, a día de hoy de ellos? Pues no solo de los tartesos. Para resumirte esto, Jorge, los israelitas echaron de las tierras de Canaán a todo este imperio. Este es la gran clave de mi libro y lo que pues vuelvo a repetir, los israelitas acosaron a los pueblos de allí, y estos pueblos se unieron a otras tribus. Los Terresh se unieron con más tribus. Tenemos los Terresh, los Peleset y los Sardana. Los Terresh, como vuelvo a repetir, los tartesos conocían su origen, por eso llegaron hasta España. Los filisteos tenían el poder del hierro, por eso los pueblos del mar tenían el hierro y frente al bronce se rompía, y la fuerza bruta de los Sardanas y los demás pueblos. Y estos pueblos se dividieron por el norte, terminando con muchas culturas como los hititas, la cultura de Hulstar, introduciendo el rito funerario, y por el mar, que es lo que todo el mundo sabemos, tambaleó a Ramsés III, está en el templo de Medina Habu, llegaron a Cerdeña, Sicilia, el mito del Minotauro, es que no me quiero extender mucho, y llegaron hasta España. En el 1200 aquí llegaron en los pueblos del mar, el ejército de Goliat, y destruyó la cultura del Algar, porque la cultura del Algar
su ocaso fue en el 1200 y los arqueólogos no se ponen de acuerdo. ¿Qué ocurrió? Un cambio climático, dicen, pero un cambio climático no acaba con una civilización entera. Entonces, después ese ejército se fue hacia el Bronce de la Mancha y también cayó el Bronce de la Mancha. Y entonces, todos estos pueblos que se dividieron tanto por el Mediterráneo como por el norte de Europa, que a los arqueólogos no dan respuesta, fundaron la cultura celta. Y así, a bote pronto. Fundaron la cultura celta y llegaron hasta Irlanda. Y por el Mediterráneo fundaron otras civilizaciones. Y no fue un ocaso, como dicen los científicos, los arqueólogos, sino fue al revés. Nos dieron la llegada de Tarteso y los gigantes de la península ibérica, ya que termino, fue un periodo de esplendor. Uno, nos regalaron muchísimas de las cosas que tenemos, de cereales, la vid, el olivo, la cultura del toro, eso está al final de mi libro, la cultura del toro, la tauromaquia, viene de allí, de Canaán, y por eso se celebran en toda España ritos con el tema del toro. Y por el norte llega la cultura galaica, fundan todas las rutas del estaño. Entonces, para resumir, lo que nos dan estos pueblos, estos gigantes, Tartesos y toda esta gente fueron la unión o el mayor imperio que ha conocido la humanidad. Es decir, ellos unen las rutas del estaño entre Galicia y San Lucas y Barbate. Se descubrió la ruta del estaño y empiezan las relaciones comerciales entre Oriente, gracias a la llegada de los tartesos o la llegada de los gigantes aquí a España. Se funda la ruta comercial que después da paso a los fenicios, griegos, cartaginenses, hasta ahora. Y doy explicación a una de las dudas de la arqueología. ¿Quién eran los pueblos del mar? Pues eran nueve pueblos piratas, entre ellos gigantes, hierro y tartezos, donde llegaron a España y se asentaron aquí. Y hay pruebas de gigantes aquí y de las estelas de Guerrero. Y para concluir, pues he intentado unir lo que es arqueología. La arqueología se quedaba coja un poco y he unido arqueología y mito. Y no intento convencer a nadie. Yo expongo los datos sobre las mesas y el oyente es el que determina lo que es verdad y lo que no es verdad. Y esa ha sido mi obra durante 7 años. Gabriel, ahora sí, para terminar nuestra charla, ¿dónde puede nuestra audiencia adquirir Goliat y el origen de Tartesos? Pues mi editorial, Vive el Libro, pues lo puede encontrar en cualquier lado. Está en Amazon, en Corte Inglés, FNAC. Si pones en Google, pones Goliat, origen de Tartesos, ahí te sale todas las plataformas. También está en digital, está en impreso. Y si hay gente yo es que trabajo en Marbella y me muevo entre Marbella y Cádiz. Si hay gente que se lo compra y quiere que se lo firme o algo, por allí me puede encontrar. Y está en todo internet, vamos, en todas las plataformas. Lo tenéis. Gabriel Santana, un placer que hayas estado hoy con nosotros y nos escuchamos en otra ocasión. Un fuerte abrazo. Un placer ha sido mío y gracias por la oportunidad de relanzar mi obra y dar un poco de luz a aquella historia oculta que pocos se atreven a darle luz, por de otra manera. Y nada, y un placer, Jorge. Ya estaremos en el próximo libro y en las próximas investigaciones. Y ahora, queridos amigos, nos adentramos de cabeza en el